Este es su servidor, el reverendo Rómulo Cordero. Bienvenidos a este su programa Desde el Desierto. Gracias por darnos su atención. Esperamos ser de bendición para su vida, así como usted es para la nuestra. Que el Dios Todopoderoso nos revele su gloria y traiga gracia y paz en nuestros corazones. Bendiciones. Hoy hablaremos sobre el robo y la injusticia de los líderes religiosos y las consecuencias de ignorar la palabra de Jesús. Hay muchos líderes deshonestos que roban, que mienten, que hurtan y hacen mucho daño a las congregaciones. Pero el Señor es el que ha preservado juicio. Y aquí nos advierte sobre la honestidad como valor importante a sus seguidores. Todos los seguidores del Señor necesitan ser honestos. Aquí también veremos cómo Jesús es la fuente de honor y el motivo de sus palabras deben de ser escuchadas. El rechazo de la autoridad de Jesús, mejor dicho, y de las enseñanzas del Señor terminaron con su asesinato, y era lo mismo que hizo el pueblo de Israel en otra ocasión cuando mataban a los profetas que traían palabra de Dios. La falta de discernimiento cuando Dios habla y cuando Dios no habla nos puede costar la vida. Mateo 23, versículo 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué limpiáis de lo que está fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia? Había entre los líderes fariseos deshonestidad. Robaban a la gente y también a Dios. Se preocupaban por cumplir con los tiempos de las oraciones y las reglas de las ofrendas y los requisitos de las enseñanzas ritualistas de Moisés, pero no había consistencia en sus motivaciones. Sus apariencias eran guardadas y consagradas, entre comillas, pero por dentro estaban ceremonialmente contaminados. Impedían el mover de Dios en su pueblo. Con sus injusticias dañaban a muchos. Lo mismo que hacían con el diezmo, hacían también con los lavamientos de los utensilios para la comida. Limpiáis lo que de afuera del vaso y del plato, limpiar de afuera. Los lavamientos estaban sujetos a las reglas minuciosas, como recuerda Marcos en el Evangelio, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y las otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Marcos capítulo 7 versículo 4. Todo esto tenía que ver con la llamada tradición de los ancianos. Lavar las manos era una norma de higiene que conviene tener en cuenta, y no hay nada de malo en ello, sino que todo lo contrario. Pero los escribas y fariseos esta regla la habrían convertido en un auténtico tabú religioso. Se escudaban en la pretendida autoridad de los ancianos e imponían esta costumbre al pueblo bajo pena de expulsión de la sinagoga. Si no te lavas las manos, te expulsamos de la sinagoga. Aquellos enseñaban que también lavarse las manos reiteradamente antes de pronunciar la bendición sobre la comida, ya que de lo contrario los alimentos podían quedar contaminados. Ponían especial cuidado en esto si los alimentos procedían del mercado de los comensales y que venían de un lugar donde había afluencia de gentes, entre las que podían haber gentiles o judíos bajo contaminación ceremonial. Que si rozaban a otro, mientras también ellos quedarían contaminados, y él a su vez contaminaría toda la comida.
A esto habían añadido el esmerado lavado y limpieza de los utensilios para la comida, como eran platos, vasos y aún los lechos, es decir, los divanes sobre los cuales se reclinaban para comer. No cabe duda de que las determinadas circunstancias muy especiales de la ley establecía el lavamiento o lavado de los elementos, pero ellos habían añadido por su cuenta muchos otros elementos que los imponían sobre las gentes como si se tratase de preceptos divinamente establecidos. Mateo capítulo 23, versículo 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Los sepulcros blanqueados se refiere a una costumbre de limpiar las lápidas que marcaban el lugar de los muertos, de vez en cuando con pintura blanca. Pero esto no cambiaba el hecho de que era un sepulcro donde los huesos de los muertos se colocaban. En la ley de Moisés o la ley mosaica, una persona que tocaba a un muerto no podía participar en las ceremonias religiosas por un tiempo, o el culto a Jehová era completamente impermisible. Era ceremonialmente impuro. Había establecido dejar pasar un periodo de tiempo o traer una ofrenda para que la persona volviera a estar habilitada para participar en el servicio del Señor. Inmundicia es un eufemismo para denotar cualquier sustancia considerada altamente ofensiva o desagradable, tal vez o como una sustancia fecal. La hipocresía de los escribas y fariseos es evidente. Daban una importancia extrema a las prácticas exteriores que era vista por los hombres, pero descuidaban y hasta anulaban la necesaria limpieza interior que caía bajo la mirada exclusiva de Dios. El estado de la mente y la intención del corazón son los asuntos vitales delante de Dios, ya que la impureza interior afecta a toda la relación y comunión con Él. Una conducta semejante a la que mantenían habitualmente la mayoría de los escribas y fariseos era la afrenta a Dios. Ni siquiera comparable con la afrenta de el dueño de la casa recibiría si uno de sus criados lavase solo el exterior de los platos, dejándolos sucios en el interior, o sirviendo bebida en un vaso limpio de polvo por fuera, pero lleno de suciedad por dentro. La norma de Cristo, o que Cristo establece, era una limpieza interior, mucho más importante y trascendente que cualquier limpieza externa. Limpia primero lo de adentro del vaso, para que sea también lo de fuera limpio. Limpiar los platos y los vasos siguiendo escrupulosamente las normas que habían establecido la tradición de los ancianos nunca harían limpio el corazón del hombre. Esto es, el interior, la mente, su conciencia, su alma. Cuando alguien no llega a entender esto, cuando no ve esa realidad, entonces está verdaderamente ciego. En la peor de las cegueras, la espiritual, que entenebrece el corazón, el alma, y trae consecuencias funestas para la vida, impidiendo la vida eterna. Mateo capítulo 23, versículo 29 dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Como es común, incluso hoy en día, en muchas
países y en muchas nacionalidades, las tumbas o los sepulcros de los judíos estaban ornamentadas de varias maneras, al igual que los monumentos decorados que se pueden encontrar en casi todos los grandes cementerios de este y otros países. Aquí se expresa la advertencia solemne sobre quién aparenta ser santo cuando realmente son inmundos. El maestro compara la situación moral de los fariseos con la de los sepulcros blanqueados. Pues parecéis a sepulcros que han sido blanqueados. En los tiempos de Cristo, cuando se sepultaba a las personas en diversos lugares, entre otros en las fincas o incluso en el borde del camino, que solían pintar las tumbas como por fuera con cal, de modo que se hiciesen bien visibles, especialmente que fuesen respetadas por quienes transitaban cerca de ellas. En cierta medida los hermoseaba, los cuales ciertamente parecen hermosos, además de que hacían visibles encalándolas para evitar que fuesen tocadas y quien lo hiciese quedase sujeto a la contaminación legal. Realmente, la blancura externa ocultaba lo que había en su interior, como correspondiente a un cadáver, era pura contaminación. Mas por dentro estaban llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Lo externo blanco tapa la suciedad que había en el interior. El Señor utiliza la ilustración para aplicar a la conducta y la vida de los escribas y los fariseos, que con su apariencia santa y piadosa tapaban a los ojos de los demás lo que había de contaminante en su interior. Como él mismo explica en las palabras del versículo siguiente, las acusaciones contundentes de el asesinato de los profetas, quienes actuaban y hablaban como mandato de Dios, se silenciaban por medio del asesinato. El silenciamiento de Jesús era un rechazo rotundo a la voz de Dios y al mensaje de Dios. No hay profeta verdadero que no hable lo que Dios le ha dado a que hable. El punto es que estos mismos con lamentos decían que si estos profetas estuviesen vivos, ellos responderían positivamente a su mensaje y no lo hubiesen asesinado de forma diferente, fueran diferentes a aquellos de aquella época. Pero en realidad eran lo mismo o peores por no entender de que el mensaje de Jesús era el mensaje de Dios. Estos honraban sus nombres adornando sus sepulcros con ornamentos, como ya hemos dicho. Los profetas y los justos que Dios había enviado a lo largo de los siglos a su pueblo Israel, llamándole al arrepentimiento, denunciando sus pecados con el propósito en gracia de traerlos nuevamente a él. Habían sido siempre despreciados y muchos de ellos habían sido muertos por causa de su mensaje. Estos nuevos judíos, los de los tiempos de Jesús, mostraban una aparente veneración por aquellos que sus antepasados habían maltratado y dado muerte. Presumían delante de todos de su cariño por los profetas que habían sido enviados por Dios, despreciando y condenando las acciones de sus antepasados en contra de ellos. Los escribas y los fariseos les construían sepulcros y monumentos en memoria de ellos, honrándolos delante de todo el pueblo y lamentando la muerte de personas tan justas como ellos. Las reliquias de los profetas que podían encontrarse eran tenidas por alta estima,
guardadas en sepulcros ricamente adornados. Adornáis los monumentos de los justos, la memoria y el recuerdo a aquellos que Dios había enviado. Era completamente con la obediencia externa a los preceptos que ellos habían establecido y que las escrituras recogían. Este respeto por los profetas y justos muertos por su fidelidad no era una mera manifestación de hipocresía, sino también el cumplimiento de una promesa que Dios había establecido en su palabra. La memoria del justo será bendita. Proverbios capítulo 10, versículo 7. Es cierto que aquellos justos y fieles hombres que Dios había dado en gracia a su pueblo no le vieron en sus días, sino todo lo contrario. Sufrieron afrentas, agravios e incluso muerte por su fidelidad a algo que nunca habían visto, pero estaban convencidos porque tenían fe en Dios. Pero en el tiempo, su nombre era respetado, su memoria honrada y su recuerdo venerado porque Dios así lo había establecido. Jesús les prueba que no era así, que ellos están cometiendo con él y con los que vendrían después de él lo mismo que el pueblo de esos tiempos. El resultado de estos asesinatos le colocaban en el centro de la ira de Dios y serían partícipes del juicio de Dios por la vida o la sangre derramada. Es esta acusación la que une este grupo con el fin de los tiempos. En esta declaración la coloca en la mente de los discípulos cuáles son las enseñanzas de estas cosas y cuál es el tiempo de su venida. Pues si no hay templo ni fariseos, entonces no habría vida religiosa en Jerusalén. Y se preguntaban los discípulos, ¿cuándo será esto? ¿Cuándo será tu venida? La hipocresía comienza con la falta de sinceridad interna. El que no es sincero a sí mismo, tampoco es sincero con los demás, pero cree poder engañar a los demás sobre lo que él o ella realmente es. Pero todos se dan cuenta de su insinceridad. Jesús acusa a los fariseos de su hipocresía como un delito. El problema es que ellos mismos no creían lo que enseñaban. Solo ven el beneficio inmediato de su honor y su honra y ponen entre medio sus malos deseos. El juicio divino viene sobre los hombres porque sus acciones son cortas de las expectativas de Dios. Los fariseos son el primer grupo en recibir pronunciamiento de juicio porque no había en ellos justicia, misericordia ni fe. En su nombre, celo por las cosas de Dios, hacían más daño por no comprender lo que es importante de lo que no es importante para Dios. Si Dios decía traer 10% de todo ingreso al alfolí, ellos no solo demandaban el 10% de los ingresos, sino aún de las especias, las cosas con las cuales cocinaban. Incluían las plantas y los granos. La impiedad estaba en que ignoraban la esencia o el espíritu de los mandamientos. No daban de comer al hambriento, ni socorrían al necesitado. ¿Por qué Jesús les llama hipócritas a causa de este comportamiento? ¿No es una buena acción honrar la memoria de los fieles que Dios había enviado a su pueblo como portavoces de su mensaje? Sin duda alguna, esta era buena y concordaba con el deseo de Dios. Sin embargo,
La hipocresía de una acción semejante se aparecía al notar que mientras veneraban públicamente los restos de los profetas, no atendían a sus mensajes que anunciaban la venida del Mesías, que estaba entre ellos. Aquellos odiaban a Jesús, de quien los profetas hablaban y anhelaban ver en sus escritos. Como expresa el doctor Lacueva en una excelente frase, los fariseos y saduceos fingían respetar los escritos de los antiguos profetas que les decían lo que deberían ser, pero rechazaban las reprensiones de los profetas vivos que les decían lo que eran. Estos perversos que honraban los huesos de los antiguos profetas estaban planeando la muerte del más grande de todos los profetas, el Hijo de Dios encarnado, Dios mismo entre nosotros, el Mesías prometido. Así también, cualquier tiempo, los creyentes justos y comprometidos son poco considerados en sus días, incluso despreciados y rechazados para ser admirados luego, después de los muertos. Así suele ocurrir en ocasiones con los pastores de las iglesias, que continuamente son confrontados, tirándoles piedras en sentido figurado y también literal, para levantarles calumnias y traerle muerte. Monumentos entonces después de esto son erigidos con las piedras que antes le habían arrojado. Si deseas rendir tu corazón a Cristo, repite la oración de arrepentimiento, y si estás enfermo, pon la mano sobre tu radio, que queremos orar al Señor para que seas sano de tu enfermedad, cualquiera que sea. Oramos por arrepentimiento. Señor Jesús, perdona todos mis pecados. Reconozco mi necesidad de ti. Hoy me arrepiento y entrego mi corazón a ti. Te reconozco como mi Señor y Salvador. Líbrame de todo lo que impida que te sirva y dame de tu Espíritu Santo. Escribe, Señor, mi nombre en el libro de la vida. Ahora los enfermos. Señor Jesús, sana hoy la aflicción de la carne de aquel que ha creído. Retorna, Señor, todo tejido a su estado de salud y restaura totalmente a esta persona en esta hora. En tu nombre te lo pedimos y te damos toda la honra y la gloria a ti, Señor. Amén, amén. Si no has recibido el bautismo del Espíritu Santo o con el Espíritu Santo, que es promesa del Padre, oramos ahora mismo para que recibas en el nombre del Señor Jesús, quien es sobre todo nombre, el bautismo en el Espíritu Santo. Oramos para que recibas la promesa del Padre en esta hora. Recibe el poder de lo alto y sé testigo del poder de Dios ante otros. Recibe el bautismo en el Espíritu Santo de Dios en esta hora. Nuevas lenguas, Señor, dones de sanidades concede, Dios mío, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, don de profecía, don de milagros, don de interpretación de lenguas, don de discernimiento de espíritu, Señor. Recíbelos, siervo de Dios, en esta hora, en el nombre de Jesús Todopoderoso. Amén, amén. Si has hecho la oración de fe, te invitamos a que te unas a otros en una iglesia donde se predique el evangelio completo y la palabra del Señor desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hasta la próxima semana, si el Señor lo permite. Shalom.